una excelente amiga. Te agradezco públicamente, Argelia, todo tu apoyo desde siempre, pero particularmente ahora que estoy, que me he metido, que he estado un poco de metiche en la cuestión genética, y siempre sé que puedo contar contigo para comentar cualquier caso, para escuchar tu experiencia, tus conocimientos. La doctora Argelia Medeiros es cardióloga y electrofisióloga por el Instituto Nacional de Cardiología. Además, pues ella muy pronto se dio cuenta que le gustaba la investigación y la genética, y entonces se fue a hacer estudios doctorales primero a Europa, estuvo en Holanda, y después estuvo en la Clínica Mayo con el doctor Michael Ackerman, donde hizo postdoctorado, estuviste ahí como 6 años, ¿verdad? Y actualmente Argelia pues ha publicado mucho sobre enfermedades arritmogénicas hereditarias, ha contribuido con nuevos descubrimientos, genes asociados a estas enfermedades, es revisora de varios journals y revistas de alto impacto, y actualmente está en Suiza como coordinadora de un programa de estas enfermedades, análisis genético, pero también como cardióloga clínica. Muchas gracias por estar con nosotros, Argelia. Bienvenida, esta es tu casa. Gracias, Norma. No, por el contrario, para mí siempre es un gran placer y un orgullo regresar a México y contribuir en lo que yo pueda para hacer siempre las cosas mejor. Y un honor estar aquí en este hospital que tanto ha hecho por los niños. Solo tengo, ¿cómo paso las diapositivas con esto? Okay. Solo tengo un conflicto de interés y es que estoy con Mara. Y un país sin investigación es un país sin desarrollo. Bueno, es importante mencionar, entrando a las canalopatías, que los canales iónicos son cruciales para generar el impulso eléctrico cardíaco y son cruciales para dar las diferentes morfologías que tenemos en el corazón. ¿Por qué el corazón tiene diferentes morfologías de potencial de acción? Porque tiene diferentes canales que se expresan a diferentes niveles y generan una orquesta maravillosa que es el latido cardíaco. Son muchísimos los canales y en realidad nuestro conocimiento es bastante limitado. Conocemos mutaciones en algunos, entendemos algunos, pero todavía, a pesar de todo lo que sabemos a la fecha, falta mucho por hacer. Aquí tenemos un ejemplo de los más extremos potenciales de acción. No voy a entrar en detalle, pero este es el potencial de acción de una célula del nodo sinusal y este es el potencial de acción de una célula ventricular. Como ustedes ven, son completamente diferentes y es una maravilla que sean diferentes porque por eso es este potencial de acción un marcapaso y este normalmente no. Y vemos que tienen una corriente iónica también diferente. Si estos canales iónicos no trabajan bien, no se coordinan bien, vienen a... Los canales iónicos se descubrieron por ahí de los años 50, los primeros canales iónicos. Los estudios se hicieron inicialmente en células neuronales, pero no tardó en expandirse también al corazón. Las canalopatías cardíacas como tal, si bien el QT largo también se describió más o menos en los años 50, no se sabía que era una canalopatía, realmente se supo en el año 1995 cuando se describió la primera mutación de QT largo. El día de hoy, y por el tiempo que tenemos, me voy a enfocar únicamente a estas 3 entidades, y bueno, en pláticas previas hemos hablado de más. El síndrome de QT largo, el síndrome de Brugada y la taquicardia ventricular polimorfa que desgraciadamente yo creo que está todavía, no la sabemos detectar porque puede dar diversos fenotipos y no el fenotipo que está publicado en los libros. Voy a hablar un poquito de muerte súbita y voy a hablar un poquito de genética también.
Como saben ustedes, la muerte súbita se define como aquella que ocurre en menos de una hora de iniciados los síntomas en una persona que previamente era sana. Esa es la definición general. Normalmente se debe a causas cardíacas, pero pueden ser también otras causas. Puede ser una ruptura de aorta, por ejemplo, puede haber otras causas de una muerte súbita. La muerte súbita cardíaca es normalmente o se debe a una fibrilación ventricular. Y bueno, se sabe que la distribución por edad es esta, que los menores de 40 años tienen menos incidencia de muerte súbita y esta aumenta dramáticamente después de los 40 años y es porque viene la enfermedad coronaria a esta edad. Entonces, es muy importante reconocer que antes de los 40 años existen otras causas de muerte súbita que después de los 40 años. Después de los 40 años es importante descartar cardiopatía isquémica. Y aquí tenemos en este triángulo que realmente la causa más frecuente de muerte súbita es cardiopatía isquémica. Le siguen las cardiomiopatías y le siguen otras en las que se encuentran las canalopatías. Pero realmente estas dos son las que afectan a los niños, que es su población de interés. Este es un estudio que realizamos en Suiza, que apenas estamos, de hecho todavía estamos incluyendo pacientes. Este es un análisis que hicimos de los últimos 2 años. Tenemos 56 casos con muerte súbita que se recupera, que fueron atendidos, que eran pacientes que no sabían que tenían alguna enfermedad, llegan al hospital. ¿Y qué pasa con ellos? ¿En cuántos se hace el diagnóstico? ¿En cuántos no se hace diagnóstico? ¿En cuántos se encuentra algo? Estos son nuestros números. Tenemos 34 pacientes, tenemos aquí que estos son los sobrevivientes de muerte súbita. Tenemos 22 que tuvieron un fenotipo positivo. Fenotipo significa que con todos los estudios vimos algo. O sea, se tuvo sospecha de QT largo, o hay una cardiomiopatía hipertrófica, o hay sospechas de una cardiomiopatía dilatada, o hay algo que indica que el corazón no es normal. Y en 34, todo es normal, no se encuentra nada. Entonces tenemos estas dos poblaciones y hicimos estudio genético, que voy a mostrar en un momento cómo fue. Aquí tenemos el grupo que el fenotipo fue negativo. Esto significa no saben que tienen ninguna enfermedad, no tienen ningún antecedente. Encontramos mutaciones en el 26% de los casos que explican el evento. En el resto no se pudo encontrar nada y hasta ahora la causa de la muerte es desconocida. No sabemos por qué ese paciente hizo ese episodio. Entonces pareciera que sabemos todo, pero en realidad no sabemos todavía nada. Y este número es similar al que se reporta en las autopsias cuando los pacientes hacen muerte súbita, menores de 40 años, y son estudiados por autopsia y el corazón es completamente normal, se encuentran mutaciones en cerca de 30% de los casos. En el otro 70% no tenemos idea de qué está pasando. Entonces, el número es grande todavía y hay mucho por hacer. Y estas son las mutaciones que encontramos en esta población. Son mutaciones asociadas a enfermedades en los canales iónicos y el corazón normalmente es sano. Y el número 1 es el receptor de rianodina, que es el que da la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Y aquí tenemos el otro grupo, fenotipo, aquí tenemos el otro grupo, y en este grupo nosotros encontramos que hay una prevalencia mayor de cardiomiopatías. Los que tienen un fenotipo positivo, la prevalencia de cardiomiopatías es mayor. Les quiero comentar este caso porque no todo a veces son canalopatías y no todo a veces son cardiomiopatías. Este es un caso que puso a nuestro servicio realmente de cabeza. Esta es una paciente de 18 años. Nosotros comentamos el caso con Mario previamente cuando no teníamos diagnóstico. Esta paciente llegó al hospital una vez por antecedentes de palpitaciones. Inicialmente se encontró una taquicardia sinusal que no se le dio mayor importancia, se trató con beta bloqueadores.
Pero después presentó en la escuela un periodo de síncope con características arritmogénicas que fue necesario llevarlo al hospital. Este fue el electrocardiograma y rápidamente se deterioró a este electrocardiograma con una disociación electromecánica severa que no respondía a ningún choque eléctrico, que no respondía a la estimulación eléctrica, que tuvo que darse asistencia ventricular por 24 horas y al día siguiente todo normal, electrocardiograma normal, paciente consciente, no pasó nada. Estudio genético negativo. Realmente esta paciente nos puso de cabeza porque no sabíamos qué tenía. Preguntamos antecedentes familiares, no lo sabía, y realmente la arritmia pues es horrible, ¿no? Se le implantó, se le puso un desfibrilador, pero se discutió, esta paciente cuando llegó la chocamos varias veces y no respondió a la terapia eléctrica. Si le ponemos un desfibrilador, igual y no va a responder si lo vuelve a hacer, pero si no se lo ponemos, podemos entrar también en problemas legales, si le vuelve a pasar y se muere, que no hicimos lo suficiente, ¿verdad? Y efectivamente pasó de nuevo, en 2 meses, lo mismo, el desfibrilador no funcionó, la paciente llegó al hospital y por segunda ocasión hubo que darle asistencia ventricular, mismo cuadro, 24 horas, y se recuperó totalmente. Esta vez, pues, justamente en la época que ella vino, llevábamos a cabo un simposio como este, teníamos a grandes maestros presentes y discutimos el caso, y muchos opinaron, esto está muy raro, no parece una canalopatía convencional, pudiera ser alguna intoxicación. La paciente lo negaba todo, como dice Norma, a veces niegan las cosas, pero uno tiene que tener la suspicacia de volver a preguntar y van saliendo cosas, ¿verdad? Y hablando con la madre, le pedimos que buscara en la habitación de la niña a ver si encontraba algo, y efectivamente encontró algo muy interesante. Esta niña estaba ingiriendo esta fruta, que en México se conoce como tejo negro, que no sé si lo conozcan. Taxus baccata, tiene esta distribución en Europa, es muy común, es una planta, es como un pino muy común en Europa, y que es famoso por ser cardiotóxico, es sumamente cardiotóxico, pero también tiene efectos psicotrópicos a dosis bajas, y hay gente que le gusta comer un poquito, y de un poquito y otro poquito, pues se pueden intoxicar, ¿verdad? Entonces, ojo, las intoxicaciones por cosas que no sabemos pueden ser también causas de muerte súbita. Cuando alguien llega al hospital con muerte súbita, uno hace también un panel toxicológico, pero normalmente o en Europa son drogas o cosas comunes. Esto nunca lo buscamos, ¿verdad? O sea, hay mucho que aprender también, yo creo, desde el punto de vista toxicológico para entender la muerte súbita. No todos son canales iónicos, no todos son cardiomiopatías, hay que pensar un poquito más allá cuando vemos estos casos. Bueno, entrando un poquito a la genética, el estudio genético actualmente es crucial. ¿Y por qué es crucial? Bueno, voy a explicar un poquito cómo ha avanzado la genética, porque en un inicio quizá uno no sentía cuál es la contribución de la genética, es solo diagnóstico, qué ayuda nos puede traer al paciente, pues mucho. Realmente el estudio genético en los últimos años ha tenido una metamorfosis impresionante y básicamente es irreconocible. Y mucha gente se ha quedado con los conceptos de hace 5 años, 10 años, que ya están en el pasado. Es una ciencia que está cambiando rápidamente y que nosotros que estamos en el área necesitamos diariamente ponernos al día. Este es el estudio que se hacía todavía hace unos 10, 15 años, el estudio convencional, donde teníamos que hacer la amplificación de cada exón, hacíamos con PCR, había que estudiar cada exón y después por otros métodos analizar los diferentes amplicones y secuenciar, en este caso en particular, aquí se ve una mutación, este es el normal, esto sigue siendo carísimo y lleva mucho tiempo.
Cuando el gen es grande, o sea, era imposible hacerlo, prácticamente. Entonces, el conocimiento era muy limitado. Antes, si encontrábamos una mutación, era suficiente tener 100 alelos, que son 50 pacientes, negativos con esto para decir que era patogénica. Ahora esto es completamente insuficiente. Con las nuevas técnicas de secuenciación podemos en un mismo momento secuenciar muchísimos genes y tener una información absoluta del genoma humano. El problema ahora es el análisis de esta información. Esto es muy rápido y hacerlo, realmente secuenciar el genoma ahora no es problema. El problema es interpretar los resultados. Y vemos que el precio ha bajado radicalmente. 2002, ¿cuánto costaba secuenciar un genoma? Para el 2012 fue el proyecto de $1000 por genoma. Realmente el avance es impresionante, el costo se ha disminuido y la tendencia es que siga disminuyendo y que las técnicas sean cada vez más fáciles y accesibles. Yo creo que va a dejar de ser caro como lo vemos y va a ser algo que va a estar a la mano del clínico para dar o tener una medicina personalizada. Bueno, voy a explicar brevemente algunos conceptos de genética que son cruciales y que son muy comunes en cardiología. Uno es la penetrancia y otro es la expresividad. Tenemos aquí un caso de un paciente que es heterocigoto a una mutación. Y tenemos aquí lo que es una penetrancia variable. Aquellos que todos tienen esta condición heterocigota, pero unos tienen la enfermedad y otros no la tienen. Aquí tenemos 9 casos, 5 tienen la enfermedad y 4 no la tienen. ¿Por qué? Todavía no entendemos, pueden ser otros genes que pudieran estar modulando esto, pero esto se llama penetrancia variable. Esto es expresión variable de la enfermedad. Todos tienen la misma condición, pero uno es más grave que otro. Este es casi normal, pero este está muy enfermo. Esto se llama variación de la expresión de una enfermedad. Hay veces que en un paciente la cardiomiopatía hipertrófica sale a los 5 o 6 años, mientras que en otro sale más tarde en la vida. Entonces, esto es una variación en la expresión de la enfermedad. En cardiología, la regla es que tengamos una penetrancia y una expresión variable de la enfermedad, lo que complica un poco a veces la interpretación de los datos. Bueno, sabemos que a la fecha tenemos entre 20.000 y 25.000 genes en el genoma humano. Los genes codifican para una proteína que tienen una función especial en nuestro cuerpo. Pero solo entendemos menos de 8.000. Hemos encontrado en qué participan y qué función tiene en nuestro cuerpo. Solo en 8.000. Realmente el número es bajo, o sea, nos queda mucho para entender las funciones de nuestro cuerpo desde el punto de vista genético. Y eso sin hablar de la epigenética y de la modulación que existe de los genes. Entonces tenemos aquí todo el genoma, porque si nos vamos a los intrones, pues todavía entendemos menos. Solo 1% es el exoma. El exoma son estos 20.000 genes que codifican para una proteína. Y solo entendemos de estos menos de 8.000. Y de estos les puedo decir que cerca 200 están asociados a enfermedad cardíaca. So, el número es realmente reducido. Y otra cosa muy importante en genética y en las enfermedades es que la primera descripción de la enfermedad es la punta del iceberg. Cuando la primera descripción que se hizo de síndrome de QT largo es el QT largo más raro, que no sé cuántos tú has visto, Norma, de Gerber Lang Nielsen, que cursan con sordera. Yo he visto 3 casos en mi vida, sumamente raro, y esa fue una de las primeras descripciones que se hizo, es la punta de la enfermedad, con una alta incidencia de muerte súbita
Y lo mismo pasa con la taquicardia catecolaminérgica. Las primeras descripciones fueron los más graves, los que subían uno en una banda y hacían la típica taquicardia bidireccional, o como el caso que presentó Norma también, pero la realidad de la enfermedad es otra, porque hay mutaciones más graves que otras, hay mutaciones que nos dan este fenotipo y mutaciones que nos pueden dar un fenotipo que solo en otras condiciones, que en caso de una deshidratación, que en caso de un estrés, pueden desencadenar el fenotipo. Entonces la pregunta es, con la genética, realmente, ¿qué tanto podemos hacer ahora? Yo creo que mucho. Yo creo que en los pacientes, no solo en cardiología, se puede detectar oportunamente el riesgo. Porque la genética no es blanca y negra, el diagnóstico genético no es blanco y negro, es únicamente un riesgo que uno detecta en una persona de desarrollar una enfermedad. Hay mutaciones que llevan un riesgo más alto y mutaciones que llevan un riesgo menos alto, pero es únicamente un riesgo y así lo debemos de ver, como un factor de riesgo. Bueno, voy a hablar muy brevemente porque en estos 2 días hemos tocado varias veces los temas de algunas canalopatías, pero como les decía en un inicio, el síndrome de Cuté largo fue la primera canalopatía que se reconoció como tal y es realmente la que entendemos más y en la que más correlación genotipo-fenotipo se ha hecho. No voy a entrar a las definiciones, solo quiero recalcar una cosa, porque esto ha cambiado. Todavía hace unos 5 o 6 años se consideraba el límite de 440 milisegundos para el diagnóstico y ahora este límite se ha incrementado un poco a 480. Pero es importante utilizar los criterios de Schwartz que para hacer el diagnóstico. No solamente un QT largo aislado no hace el diagnóstico, hay que repetir el electrocardiograma, hay que indagar historia familiar y hay que ver si hay síntomas también. Y es importante, esta gráfica la he presentado varias veces, nada en biología tiene sus fronteras claras, o sea, cuando hablamos de presión arterial, cuando hablamos de nuestros valores normales, existen rangos, y lo mismo es con el QT largo, o con el intervalo QT. Tenemos aquí pacientes con síndrome de QT largo y sus familiares portadores y no portadores de mutaciones. ¿Qué tenemos aquí? Se sabe que el riesgo arritmogénico es claro cuando el QT corregido es mayor a 500 milisegundos. Todo paciente que esté en 500 o por arriba de 500, eso está claro para todo el mundo, no hay controversia. Estos pacientes tienen alto riesgo de arritmias, no importa la causa, si es inducida por medicamentos, si es genética, cualquier causa, si llegamos a esta frontera, este número lo deben tener bien grabado en sus mentes, requiere acción. 500 milisegundos en un electrocardiograma no se nos puede pasar sin tratamiento y sin manejo. Pero luego vienen otros valores, vemos que las mujeres pueden tener un QT un poco más largo que los hombres y que existen pacientes con mutaciones de QT largo que pueden tener un QT en reposo normal. Y esto genera confusión, pero recuerden que estas enfermedades tienen una variable expresión y una variable penetrancia de la enfermedad. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos pacientes que sabemos que tienen una mutación, pero es normal? Una sugerencia es hacer, por ejemplo, una prueba de esfuerzo y ahí podemos ver que tienen falla en el acortamiento del QT. La prueba de esfuerzo puede ayudar para el diagnóstico cuando no tenemos genética. Entonces, tenemos este intervalo donde quedan pacientes que son normales sin mutaciones y pacientes con QT largo, o sea, con mutaciones de QT largo que tienen el mismo valor. Y estos son los que son realmente un reto para nosotros. Todo QT largo por arriba de 480 milisegundos debe ser investigado, monitorizado y seguido porque potencialmente tiene altas probabilidades de ser un síndrome de QT largo, pero no se olviden que aquellos entre 440 y 480, pues también no debemos cerrar la carpeta y decir es nada, particularmente cuando se trata de algún familiar con QT largo, cuando existe síncope o cuando existe
historia familiar. Bueno, las bases genéticas, se han descrito varios genes. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien, ok. Se han descrito hasta ahora 15 genes, la lista sigue aumentando, pero lo más importante es que son 3 principales corrientes afectadas, que son las corrientes de potasio, corrientes de sodio y corrientes de calcio. Entonces, las mutaciones afectan ya sea el canal principal o proteínas que regulan este canal. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Tenemos beta bloqueadores, tenemos el desfibrilador y tenemos la simpatectomía, que yo no sé si aquí en el hospital hayan necesitado hacer alguna vez o hayan recurrido a este tratamiento. Es una opción para aquellos que no toleran beta bloqueadores o que no quieren tomar beta bloqueadores, o que en México quizás tenemos la certeza que vamos a perder el control, quizá, pero esas son las indicaciones formales. Y bueno, en el QT largo es importante hacer una estratificación de riesgo, como les decía, 500 milisegundos nos genera riesgo de muerte súbita, y por abajo de 500 milisegundos, pues de todas maneras estos pacientes deben siempre ser tratados con beta bloqueadores. Vamos a hablar de lo que dicen las guías para el tratamiento de estos pacientes. Primero, existen guías y existen estas listas de medicamentos que deben ser limitados en estos pacientes. Son medicamentos que prolongan el QT largo. Hay en internet varios accesos, qtdrugs.com es uno de ellos, donde pueden encontrar la lista de medicamentos que estos pacientes no deben tomar. Es importante que estos pacientes no tengan desequilibrio hidroelectrolítico o reponerlo rápidamente. Y existe una restricción en el deporte que de hecho en un inicio era radical, ahora es un poco más flexible dependiendo del caso, dependiendo del tipo de mutación, dependiendo del tipo de QT largo, hay restricción en el deporte. ¿No apreté? Bueno, entonces les decía que los beta bloqueadores es el principal medicamento, y actualmente se usan incluso en el síndrome de QT largo tipo 3, que por muchos años se pensó que pudieran no beneficiarse o incluso ser detrimentales en estos casos. Ahora se sabe que si bien no ayudan tanto como en el QT1 o QT2, no hacen más daño. Los beta bloqueadores son clase 1 cuando existe un QT largo mayor de 470 milisegundos y 2A cuando existe milisegundos. Pero si alguien, un familiar, encontramos que tiene una mutación clara de síndrome de QT largo, aunque esté asintomático, está indicado, 2A, darle beta bloqueadores. Y luego viene la pregunta, ¿qué beta bloqueador le puedo dar a mi paciente? ¿Son todos iguales? ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, aquí también hay controversia, a veces suena muy fácil, dele beta bloqueador y ya, y es la panacea, pero no es así tampoco, ¿no? Aquí les quiero mostrar este estudio que mostró que el uso de propanolol y nadolol o nadolol fueron los mejores en pacientes con QT largo comparado con metoprolol, que la sobrevida con uno u otro. Otro estudio en el 2014, mayor número de pacientes, diciendo básicamente, no totalmente lo contrario, pero diciendo que con propanolol los eventos eran mayores, que con metoprolol les iba mejor. Entonces existe controversia en la literatura y el único que se ha mantenido constante en los estudios que reduce la mortalidad es el nadolol. Desgraciadamente el nadolol no se considera 4 veces más caro. Bueno, el nadolol se considera en la actualidad el tratamiento de elección. Si es posible, es lo que se debe dar.
Y ha habido diversas publicaciones posteriores, y a pesar de que este estudio multicéntrico mostró que propanolol no tenía el mismo efecto, esto fue un consenso de expertos que se publicó en Harvard, dijo que, bueno, nadolol es el más efectivo, pero en ausencia de nadolol se debe usar propanolol. Bueno, voy a hablar rápidamente de él. Pero estos pacientes pueden beneficiarse de bloqueadores de canales de sodio, pero tenemos que tener en mente una cosa, que algunas mutaciones de canales de sodio también pueden tener pérdida de la función. Entonces, cuando uno inicia terapia con estos medicamentos debe ser en el hospital. El desfibrilador está indicado en pacientes que ya hicieron un evento de muerte súbita, o en aquellos que continúan con periodos de síncope a pesar de los beta bloqueadores, y no se debe dar en pacientes que no han sido sometidos a terapia con beta bloqueadores. Y la simpatectomía, como les mencionaba, se deja los casos que no toleran la terapia con beta bloqueadores, o que teniendo ya un desfibrilador y teniendo beta bloqueadores, reciben choques seguidos del desfibrilador. Puede ser una opción la simpatectomía. Y bueno, el resultado que se ha mostrado antes de las es realmente favorable, aunque realmente son pocos los centros que aplican este tratamiento. Y bueno, en QT largo también se ha tratado de hacer terapia génica con RNA de El problema de la terapia génica es que no hay un vector que sea efectivo para su liberación, y que a veces se pierde el efecto, pero los estudios se están haciendo, el esfuerzo está ahí, y yo sí creo que en un futuro vamos a tener otras opciones de tratamiento que van por el camino de la terapia génica. Bueno, para avanzar brevemente, Brugada, ayer hablamos también un poco sobre Brugada, es menos frecuente que el síndrome de QT largo. Esta es la típica imagen del síndrome de Brugada, aunque podemos encontrar otros subtipos que en el pasado se le llamaban subtipo 2 y 3, pero a la fecha este es el único diagnóstico de Brugada, síndrome de Brugada es este electro. Los genes continúan también reportándose más cada día, pero con certeza el que es número 1 es el canal de sodio. 30% de los pacientes tienen mutación en canal de sodio, y realmente, aunque la lista es muy grande, no contribuye con más de 5% de mutaciones en estos casos. El síndrome de Brugada tiene es un reto para nosotros en el sentido del tratamiento, porque cuando alguien ve a un paciente con Brugada asintomático, entra en pavor. ¿Y cuál es el manejo? Desfibrilador, no desfibrilador. Por mucho tiempo se implantaron desfibriladores en pacientes que realmente no lo necesitaban. Y si vemos los casos asintomáticos, los eventos cardíacos por año es 0.5% por año. En la población normal sin Brugada es de 0.1, 0.2% por año. O sea, está muy cerca de la población normal. Entonces, la conclusión es que los casos asintomáticos de síndrome de Brugada no requieren ningún tratamiento. Los casos que tienen síncope tienen un 2% de eventos por año, y los casos que ya tuvieron un evento de muerte súbita llega casi al 8%. Lo más importante es el Brugada espontáneo, que aparece en el electro espontáneamente. Es rarísimo en los niños.
Brugada en los niños es un diagnóstico sumamente raro y generalmente es evidente a partir de los 30, 40 años. Se ha tratado de estratificar el riesgo de muchas maneras, con estudio electrofisiológico, con historia familiar, con genética, y realmente ha sido complejo. Existe ahora la propuesta de utilizar un sistema de puntos, como se hace en el síndrome de cutelargo. Yo creo que es una muy buena propuesta que requiere que se pula un poco más, pero se toma en consideración varios puntos. Se toma que el electro sea espontáneo, que haya historia familiar de muerte súbita, el estudio electrofisiológico, los antecedentes de síncope. Algunos quieren incluso poner estudio genético, que hay controversias si mutaciones de sodio dan más riesgo de muerte súbita o no, pero este va a ser un buen elemento para estratificar el riesgo. Bueno, en el tratamiento del síndrome de Brugada, las recomendaciones en general de cualquier paciente con síndrome de Brugada es tratamiento oportuno de la fiebre, evitar el abuso de alcohol, evitar drogas, evitar medicamentos específicos. También hay una página de internet donde estos están listados, y los casos con alto riesgo se debe ofrecer un desfibrilador. Y actualmente, bueno, en México se hizo un estudio muy interesante con quinidina, y recientemente se ha hecho con éxito la ablación epicárdica del síndrome de Brugada, que ha dejado muchas preguntas en el aire. Pero esto es lo que hay de síndrome de Brugada. Y por último, en la taquicardia ventricular catecolaminérgica polimórfica, esta es la arritmia que es la típica de esta taquicardia. Los principales dos genes afectados es el receptor de reanodina y el calsecuestrina, pero a la fecha se han descrito 9 genes. Se puede transmitir en forma recesiva o dominante, y el estudio genético detecta alrededor de 70% de los casos. La más común, eso es receptor de reanodina, es la más común. Le sigue el calsecuestrina, esta es una forma recesiva de la enfermedad. Y luego vienen otras formas de taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Esta, por ejemplo, la número 3, este fue un locus que se describió inicialmente en el cromosoma 7, se mapeó una familia y se pensó que ese era el lugar, y por muchos años quedó en los libros, este es un locus asociado, y los autores nunca se retractaron de ese resultado, pero en otro artículo publicaron que expandiendo la familia terminaron en otro lado, y resultó ser otro gen, que es este gen que tenemos aquí, el TECR. También es recesivo, pero está en el cromosoma 4. Y esto yo he visto que genera mucha confusión. En algunos lados los presentan como separados. Es la misma familia, y este locus descrito previamente, pues lo debemos descartar, y este es el nuevo gen que se le puede atribuir, y es una forma muy agresiva de taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica. Luego viene la familia de calmodulinas. Es muy interesante que estos pacientes tienen además otros fenotipos. Por ejemplo, síndrome de cutelargo se ha descrito en asociación con algo parecido a taquicardia ventricular catecolaminérgica. Tú tuviste un caso así, alguna vez me mencionaste. Y es muy importante en casos que tienen este tipo de fenotipo indagar estos genes. Triadina es otra proteína que se ha reportado. No estoy entrando en el mecanismo por el tiempo, que no nos va a dar tiempo de abordar. También tiene una transmisión recesiva. Y una cosa bien importante, hay enfermedades que parecen taquicardia ventricular catecolaminérgica, pero no lo son. Este es un gen, que es un canal de potasio, cuyas mutaciones pueden de Tawiles, el síndrome de cutelargo tipo 7, puede dar también una taquicardia bidireccional. Esto es una fenocopia, pero no es realmente una taquicardia ventricular catecolaminérgica. No está afectado
los canales de calcio, y anquirina también. Esta es una tabla que sumariza todos estos genes, y les quiero mencionar brevemente este caso que vimos recientemente, 15 años, estaba de vacaciones, venía de Inglaterra, estaba en Suiza de vacaciones y nadando en el lago, de repente no salió, lo sacaron, lo reanimaron, llegó al hospital, todo salió normal, y lo único que vieron en la prueba de esfuerzo fueron extrasístoles. Se implantó un desfibrilador, se mandó estudio genético, pero sin ningún diagnóstico claro. Este fue su electrocardiograma al ejercicio y no vieron más allá de esto. Muchas extrasístoles, algunas con diferente morfología, pero con esto no se hizo el diagnóstico de una taquicardia ventricular catecolaminérgica, porque en realidad no hubo una taquicardia sostenida, pero sí llamó la atención el aumento de extrasístoles al esfuerzo. Encontramos 2 mutaciones en el receptor de rianodina, y a lo que voy es que la taquicardia ventricular catecolaminérgica no siempre da este fenotipo. No debemos esperar tener siempre esto. En un paciente que tiene o que es reanimado y que presenta numerosas extrasístoles o bigeminismo en una prueba de esfuerzo, se debe sospechar también como diagnóstico. El doctor Schwartz ha reportado también pacientes que no tienen este patrón y que van directo a fibrilación ventricular. O sea que también pueden tener un fenotipo directo de fibrilación ventricular. Y con esto concluyo mi plática y agradezco nuevamente a Norma y a los organizadores por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Argelia. La verdad es que te agradezco mucho que podamos tener este tipo de conferencias de tan alto nivel en nuestra institución. Si alguien tiene alguna pregunta para la doctora, vamos a hacer solo una pregunta, por cuestión de tiempo. Muy breve. Argelia, excelente presentación, y además quiero felicitarte porque tocaras un área en que los médicos luego dejamos de lado, que son los disparadores. Los disparadores en estudios poblacionales, hay un estudio de Dinamarca, muerte súbita en gente joven, encontraron que cerca del 30% de ellos usaban fármacos o compuestos que favorecían procesos arrítmicos. Ellos están con fármacos. Y en la gente joven, llámese drogas como tal, o las sustancias ahora muy de moda, que son los estimulantes que contienen altas dosis de cafeína. Brevemente, el caso parece como si fuera un vasoespasmo coronario, falla cardíaca, algo que ahora se conoce como Takotsubo, que suele ser un corazón normal hasta que presentan un vasoespasmo extremo y falla cardíaca. Pero me parece sobre todo ampliar el espectro, y en 30 a 50% de los episodios de muerte súbita pueden estar asociados con un disparador. Así es, y es algo que no se investiga con rigurosidad, y bueno, se hace lo más frecuente, pero uno debe a veces tener, no sé, buscar más.